Amados, abrimos Biblia en 2 evangelios en este domingo. Mateo capítulo 21, 21 al 11, y después vamos a Lucas 19, 37 al 44, un buen número de versículos que hoy vamos a considerar a propósito de una fecha tan especial que hoy la iglesia en el mundo entero conmemora, y iremos aludiendo a ello. Pero a manera de introducción, que serán los pasajes torales del mensaje en ese domingo, leamos, sígame con su vista, Mateo capítulo 21, del 1 al 11, y después saltamos al Evangelio de Lucas, capítulo 19, 37 al 44. Mateo 21, a partir del versículo número 1. ¿Está conmigo? Sí. Siempre le animaré, perdóneme que insistan ciertas cosas, sé por qué se lo digo. Procure traer su Biblia de papel a la iglesia. Es mejor anotar, subrayar, a la memoria uno registra mejor, y por supuesto no disminuye el valor de su Biblia digital. Y bueno, y a quien no haya venido con su Biblia, pues acá en pantalla vamos presentando los textos. Pero bueno, dice el 21:1, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles: vayan a la aldea que está frente a ustedes y luego hallarán un asna atada y un pollino con ella, desátenla, tráiganmelos. Y si alguien les dijere algo, digan: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció, y observe desde ya cómo el autor bíblico empieza a llamar la atención a los lectores de la palabra del Señor, a algo muy particular que siempre los autores bíblicos hacen: nos recuerdan la fidelidad de Dios a su palabra. Todo esto aconteció para que se cumpliese todo lo dicho por el profeta, cuando dijo: digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso, y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Y él, Jesús, se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y como este relato aparece en los 4 evangelios, vamos a considerar otro más. Evangelio de Lucas, capítulo 19, por ahora a partir del 37. Como sigue la misma historia, narrándola ahora Lucas, pero él añade algunas cosas que quiero con ustedes considerar en esta mañana. Lucas 19, a partir del 37, por favor. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzaron a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dice: os digo que si estos callan, las piedras clamarían. Versículo 41, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti,
y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Amado Dios, que el centro de la atención siempre seas tú y tu palabra, no el hombre, nunca, Señor. Tú y tu palabra, la obra de tu Espíritu Santo, glorifica tu nombre, como lo has venido haciendo en esta reunión ahora, en la meditación de las Escrituras. Espíritu Santo, ilumínanos, pero Señor, dame de tu gracia delante de tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay un calendario anual, inevitable hacerlo, mis hermanos, de actividades de tipo espiritual en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y hay dos temporadas, obviamente las sabemos, hay dos temporadas que marcan tal calendario. Una es la Navidad, por supuesto, celebramos el nacimiento, la llegada de nuestro bendito Señor. Pero esta es otra, la llamada Semana Santa o de la Pasión. Ahora, es bueno conmemorarlas. Yo diría, es necesario conmemorarlas, porque somos olvidadizos. Y de hecho, en cierto sentido, el establecimiento de las fiestas que Dios estableció para los judíos, en gran sentido era para que no se olvidaran de lo que Dios había hecho. Y yo pienso, mis hermanos, que vale la pena que esta semana estemos meditando en los acontecimientos de esta llamada, así, Santa Semana, pero también Semana de la Pasión. Entender que esta semana definitivamente, no hay duda, es la más importante en el ministerio de nuestro Señor Jesús. Profundizar en sus implicaciones, especialmente en los eventos, crucifixión y resurrección. Y por supuesto así vamos a tener siempre un mejor entendimiento de lo que costó nuestra salvación, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y el ir comprendiendo y profundizando en esta comprensión de su cruz, crucifixión y resurrección, pues ¿qué va a promover eso en nosotros, mis amados? Pues gratitud, adoración, consagración, servicio, todo lo que implica el conocer estas cosas. Lamentablemente, hay que reconocerlo, venía yo de su casa, es su casa, mis hermanos, hasta esta otra casa espiritual. Y bueno, yo veía personas que iban cargando en las calles, pues crucifijos, no sé si lo observaste, Mimi, mi esposa, veníamos juntos, ramas, iban a sus respectivos lugares de culto religioso. Y es que es una semana que se distingue por eso también. Hay un espíritu religioso que se despierta en las personas y lamentablemente lo hacen a partir de su ignorancia. No lo digo peyorativamente, solamente describo que al no conocer la palabra del Señor se hacen cosas en forma ritualista, pues como pretendiendo agradar a Dios a su manera. Y sin embargo, mi amado, mi amada, tú y yo entendemos por qué podemos celebrar estos días. Celebramos una realidad que no solamente es historia, no es religión, es realidad de nuestras vidas. Son verdades que reconocemos, apreciamos y por cierto disfrutamos. Una época, mis hermanos, también caracterizada pues por, ¿cómo decirlo?, utilizando un vocabulario lo mejor posible, una semana de relajo, déjeme decirlo así, ¿no? De fiesta, de alcohol, de ir y venir. Qué bueno por las personas que tienen la bendición de tomar un descanso en estos días con su familia. Pues es lindo, ¿verdad?, descansar del trabajo sin duda alguna. Pero mire, es una temporada donde aumenta el consumo, por ejemplo, del alcohol. Y los accidentes, no se diga. Es decir, lo que quizás hace siglos motivó a la celebración de estos días, definitivamente por la ignorancia, por el desconocimiento de Dios y de su palabra, se pervierte, se desvirtúa. Pero para ti, para mí, esta semana, mis hermanos, debe ser, y lo es, especial. La más importante, sin duda, en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pero en la lectura que hemos hecho hoy, algo sorprendente pasó ese día, hace casi 2000 años. Porque Jesús, de acuerdo a las profecías dichas de Él, entra en Jerusalén un domingo como hoy y había celebración, lo acabamos de leer en estos evangelios, pero
sí lo notó, esa celebración se convirtió, al menos para nuestro Señor Jesucristo, en un momento de lágrimas, en un momento de llanto. Mire qué interesante domingo, qué interesante día aquel. Yo por eso titulé este mensaje, Un domingo agridulce. Así parece ser desde la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos entonces, mis hermanos, exclamaciones del pueblo. No entendían del todo lo que estaba sucediendo y proféticamente cumpliéndose en la agenda del Señor. Entraba el rey a Jerusalén y clamaban, Hosana, Hosana, que significa, oh Señor, sálvanos ahora. No entendían, insisto, del todo lo que ocurría. Quizás ritualmente lo habían hecho durante siglos. Cantaban en esa celebración que tenía que ver con la Pascua, y comentaremos en un instante recordar qué significa eso. Cantaban el Salmo, y lo menciono porque vamos a tomar un tiempo para meditar en él, el Salmo 118, en alguno de sus versículos, y cantaban, Hosana. Oh Señor, sálvanos ahora. Ellos querían una libertad a la cual genuinamente aspiraban del poder militar romano. Ellos esperaban nuevos tiempos de libertad, pero de prosperidad. Oh Señor, Hosana, sálvanos ahora. Y sin embargo, aunque entendían parcialmente las implicaciones de esa declaración, yo te digo en esta mañana que tú y yo ahora, desde la perspectiva y desde la cruz, es decir, habiendo conocido a nuestro Señor Jesucristo, el significado de su crucifixión, tú y yo, espero, si entendemos y si creemos que podemos levantar un hosana, oh Señor, sálvanos ahora, haznos prosperar ahora, lo podemos hacer con fe, lo podemos hacer con certeza, con la seguridad de que nuestro Rey ya vino, ya murió, ya resucitó, ya nos hizo hijos, y podemos hacer válidas las promesas del Señor en las Escrituras. De eso quiero hablar también en algún instante en este mensaje. Así es que si tú en este domingo estás pasando alguna situación que todos eventualmente, miren nomás qué descubrimiento hago, ¿no? Todos pasamos por complicaciones, retos, desafíos, anhelos pospuestos, frustraciones, enfermedad, todo lo que es la vida, mis hermanos. Sin embargo, el Salmo dice, oh Señor, sálvanos hoy, ahora, y que el Espíritu Santo y su palabra nos levanten en fe en esta mañana y podamos decir, Señor, hoy, como dijo el salmista, es el día de mi salvación. Hoy es el día de ver tu gloria. Este es el día, cuando no mañana, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Por qué? Porque lo hizo el Señor para su gloria y para nuestro bien. Voy a desarrollar mi mensaje con base a preguntas. Primera, ¿por qué Jesús tenía que entrar a Jerusalén en ese domingo? Y que nosotros seguimos conmemorando después de tanto tiempo. Toma nota de esto, porque justo en ese día, las familias judías de aquel tiempo escogían al cordero de la Pascua, al animalito que iban a sacrificar en memoria de lo que Dios había hecho para librarlos de Egipto siglos atrás. Justo ese día, ese domingo, entre comillas, ¿verdad?, coincidió que mientras las familias escogían al cordero de su casa, al animalito que le iban a presentar a Dios, el próximo viernes, déjeme decirlo así, ese día Jesús entraba a Jerusalén. No es coincidencia en la agenda del Señor, porque tú y yo sabemos que el Cordero de Dios preparado para nuestra liberación, pues es nuestro Señor Jesucristo. Pero nos hará bien recordar algunas cosas fundamentales de la Biblia y de nuestra fe. Los judíos en ese día, hace casi 2000 años, lo habían hecho durante siglos y siglos, celebraban lo que desde Éxodo, vaya al capítulo 12 de Éxodo, por favor.
Éxodo 12. Dios les había establecido. Éxodo capítulo número 12, veamos algunos versículos. Comencemos con el 3. Éxodo 12, 3. Dios le decía a Israel, en este tiempo Israel está esclavo, es esclavo, vive en Egipto, y Dios los iba a librar. Hablen a toda la congregación de Israel, digan, el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. El 10 de ese mes, el primer mes del año. Ahora, es interesantísimo lo que le estoy comentando. Justo ese día que Jesús entra a Jerusalén, coincidió con ese mismo día. Tenía que ser así. Dios no hace nada a la deriva, Dios no improvisa, Dios es perfecto, Dios es sabio, soberano. Y ese día decidió que Jesús entrase a Jerusalén, justo coincidía en esa ocasión. Versículo 7, sigo en Éxodo 12, 7. Y tomarán de la sangre de ese cordero inmolado, sacrificado, y esa sangre la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 12, dice Dios, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, el Señor, mandaría la última plaga de juicios sobre Egipto para liberar a Israel. Y había una sola forma en cómo Israel y sus hogares serían protegidos: que la sangre de ese animalito sacrificado fuese usada para pintar, embadurnar los dinteles de las puertas de las casas, y donde Dios pasase con su juicio para dar muerte a los primogénitos de hombres y animales, cuando Dios viese la sangre en esa casa, el Señor pasa por encima, pasa de lado. Eso significa incluso la palabra Pascua, pasar por encima. Versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Todo esto apuntaba a ese día que hoy estamos conmemorando como iglesia. Ese día y esa semana, la sangre de Jesucristo, donde Dios ve que la sangre de Cristo ha sido aplicada, figuradamente hablando, en tu vida, en nuestra familia, sus juicios pasan de largo y vivimos a plenitud la salvación, la vida eterna, todo lo que implica, mis amados, estar en Cristo Jesús. Ahora Juan, en su evangelio, Juan capítulo 1, versículo 29, claramente revela por la obra del Espíritu Santo, por supuesto, y él identifica a Jesús justamente como eso, el Cordero de Dios, el Cordero que sería sacrificado y cuya sangre nos protege de los juicios de Dios. El siguiente día, Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Es el tiempo en que Jesús va a bajar a las aguas delante de Juan el Bautista. Y dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios. ¿Y qué hace el Cordero de Dios según ese texto? Quita el pecado del mundo. La paga del pecado es muerte. Pero ¿quién quita la causa de nuestra muerte espiritual? Jesús. ¿Y qué particularmente de Jesús? Su sangre derramada en la cruz del Calvario. Reconozcamos entonces, mis amados, hoy estamos conmemorando un evento importantísimo, trascendente, un evento que marca un hito en la vida de la humanidad, pero del creyente en Cristo Jesús. Hace 2000 años Dios
permitió que su cordero preparado, perfecto, sería inmolado en días siguientes con un propósito: ser reconciliados con Él por medio de ese cordero. ¿No es glorioso, mis amados? Estoy seguro que sabes estas cosas. No sé en qué medida, mucho o poco, pero qué bien nos hace recordar. Qué bien nos hace recordar que nuestro Señor Jesucristo entra en Jerusalén. Él está siendo reconocido, aclamado, vítores, hosanas se le están lanzando, mantos se le tienden, es un reconocimiento de que lo reconocen, perdón la redundancia, como rey. Pero qué valiente es nuestro Señor, porque Él sabe que en días siguientes estará colgado en esa cruz, derramando hasta la última gota de sangre. Primer pregunta pues, ¿por qué Jesús tenía que entrar ese domingo a Jerusalén? Porque era el día en que las familias preparaban su cordero para celebrar la Pascua. Ese día entró el Cordero de Dios, el perfecto, para llevar a cabo nuestra Pascua, nuestra redención, nuestra liberación por medio de su sangre. Segunda pregunta, ¿por qué Jesús tuvo que entrar a Jerusalén montado en un burrito, en un burro? Lo leímos, Zacarías 9:9. Zacarías 9:9 era una profecía que se cumple en ese momento en Cristo Jesús, y si no conoces ese dato es bueno saberlo, porque nos habla de la veracidad de Dios para cumplir su palabra. En Cristo Jesús se dice que al menos se cumplieron 300 profecías, solo en la persona de Jesús. Esta es una más. Zacarías 9:9, alégrate mucho, hija de Sión, es decir, Jerusalén. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti. Profecía acerca de Cristo, justo, salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Por qué un asna? Porque cuando un rey llegaba a una ciudad montado en caballo, significaba que iba en son de lucha, de batalla. Trataba de conquistar, de ganar, de dominar, en son de guerra. Pero si lo hacía un rey, llegaba a otro lugar montado en un burro, el mensaje era claro, viene en son de paz. Y ese es el mensaje que este particular rey, nuestro Señor Jesucristo, mostraba a aquellos y a nosotros. Él es en primera instancia un rey de paz, con una oferta: hagamos alianza, entremos en pacto de paz. Y es como si Jesús dijera en ese mensaje o en esa procesión, en ese desfile: te ofrezco mi paz, te ofrezco compartir mi reino. Jesús venía no a conquistar con armas físicas, con ejércitos militares. Él tenía algo mejor, más poderoso, que te ha conquistado a ti y a mí. Jesús no conquista a la fuerza, conquista por gracia, conquista por amor. Probamos su misericordia, probamos su bondad, y eso nos ha hecho rendirnos ante tal conquistador. Él ahora trabaja así, y además apela a nuestra libertad. Él quiere que lo adoremos, que lo sirvamos, que lo obedezcamos, pero libre y voluntariamente, no por imposición. Así es que, ¿por qué entró montado en un burrito? Para que se cumpliera la palabra de Dios. Y aquí hay un mensaje poderoso que siempre insistimos en tener presente. Dios guarda y cumple su palabra, mi amado. Dios es fiel para cumplir todo lo que ha escrito, para su gloria, para sus propósitos, para tu bien y para mi bien también. No dejes de creerle a Dios en su palabra, no dejes de buscar a Dios en su palabra, no dejes de abrazar las promesas de Dios en su palabra. Él las va a cumplir, no hay duda. Pero hay una tercera pregunta que te presento. ¿Y por qué alababan a Jesús? ¿Por qué lo reconocían al menos parcialmente como rey? Exploremos por un momento estas cosas. Regresemos al Evangelio de Lucas, capítulo 19.
Vamos a enfocarnos en dos versículos, 37 y 38. Lucas 19, 37 y 38. Ahora, le voy a invitar a que me acompañen en la lectura. Sírvase que los que se me están durmiendo, a lo mejor despierten, ¿sí? Levante la mano el que ya se me durmió. Gloria a Dios. ¿Alguien viene atacado todavía en esta hora del día por Satanás? Repréndalo, repréndalo. Vamos a leer, ya está en pantalla. Adelante todos el 37, vamos. Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Observe, en el versículo 37 hay una razón por la cual aquí Lucas registra multitud de discípulos. Veremos a continuación que en el relato de Mateo, en el relato paralelo de Mateo, él habla de la multitud de gente. Pero aquí Lucas decide hablar de multitud de discípulos y claramente al final del versículo 37 leemos que ellos daban grandes voces a Dios por algo muy particular. ¿Qué era? Dígalo en voz alta, acompáñeme. Por todas las maravillas que habían visto. Dicho muy mexicano, los discípulos pensaban esto: este es el mero bueno, este es el que nos va a sacar adelante, este es el que le va a dar en la torre a esos terribles romanos, nos va a recuperar en libertad, en paz, en prosperidad. Pero aunque esas consideraciones que estoy diciendo son correctas, ellos venían de ver las maravillas de Jesús, es decir, los milagros del Señor. Estaban embelesados con la personalidad, las enseñanzas, pero los milagros de Jesucristo. Y el más reciente milagro que registran los evangelios, previo a esta entrada a Jerusalén este domingo, era la resurrección de Lázaro. Entonces ellos estaban contentos, maravillados del poder que emanaba de Jesús para hacer tales maravillas. Pero además eso tenía una implicación. Le reconocían como rey, así lo dice el versículo 38. Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Este es el que Dios ha enviado para darnos libertad, repito, paz, prosperidad. Y sin embargo, mire, una reflexión importante. ¿Usted cree que Jesús no era consciente y no le molestaba, como Dios que es, la condición de Israel, de los judíos? Claro que sí. De opresión, de esclavitud, de abuso, de injusticia, de pobreza. Claro que sí. Oiga, Dios no es indolente al dolor, a la necesidad de humanos, de ninguna manera. Claro que sí. Él sabía que ellos necesitaban un rey que trajera solución a estos problemas y conflictos del ser humano. Pero nuestro Señor Jesucristo, como Dios perfecto y soberano, sabio que es, Él lo primero que ha determinado hacer antes de cambiar circunstancias es cambiar corazones. Antes de establecer mejores, vamos a decirlo así, sistemas sociales, económicos, políticos, para el bien de las comunidades, Él sabe que el origen de todos los conflictos humanos, el origen del dolor de las sociedades, el origen de los problemas en las familias, en las personas, más allá de circunstancias, el origen está en un lugar muy particular. ¿Sabe cuál es el origen del problema del hombre? Aquí, el corazón. Y Él viene entonces como un rey que primero quiere, antes de conquistar territorios físicos, conquistar corazones. Hemos venido hablando de eso cuando estamos considerando el tema del reino de los cielos, que en unos domingos retomaremos. Él viene a establecer un reino, sí,
Y vendrá ese reino, mi amado. Vendrá un tiempo donde la humanidad va a vivir tiempos de verdadera justicia, de paz, de prosperidad. Eso Cristo lo va a traer un día, sin duda alguna. Por ahora, Él primero quiere traer paz y justicia a tu corazón y al mío, a nuestras vidas. Eso está en el plan de Dios. Y entonces cuando estos discípulos, reconociendo las maravillas de Dios y diciendo, este es el Rey que va a librarnos, no estaban pensando en lo que tú y yo ahora entendemos y disfrutamos, no están pensando en la salvación, en el perdón de pecados, en la redención, en lo que tú y ahora entendemos y disfrutamos. Ellos están pensando exclusivamente en lo terrenal, pero Jesús dice, hey, hoy yo vengo como Rey a conquistar los poderes que te dominan, los poderes que te destruyen, los poderes que te roban la bendición de Dios, tu pecado, Satanás y el mundo. Y esos tres poderes invencibles para el poder humano, Jesús los venció. Jesús venció a la muerte, venció al mundo, pero ha vencido a Satanás. Esa era la clase de rey que ellos no alcanzaban, esta generación, a entender qué implicaciones tenían estas cosas. Y sin embargo, ahora vamos a Mateo 21, el relato paralelo, versículos 8 y 9. Ellos estaban haciendo algo que durante la Pascua hacía públicamente y en los hogares también los judíos. Entonaban una serie de salmos que concluían con el Salmo 118. Y entonces cuando viene Jesús entrando a Jerusalén, ellos están cantando el Salmo 118. Y particularmente estos versículos. Pero mire cómo dice Mateo 21, 8 y 9. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y que iba detrás clamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Y eso nos obliga, como buenos lectores de la Biblia, y yo sé que tú lo eres, y no eres solamente lector de la Biblia, eres un estudioso de la Biblia. Alguien diga conmigo con convicción, amén. No solo la leo, la estudio, la medito, la profundizo. Digan conmigo, sí, pastor, ese soy yo, usted me está describiendo. Dígalo, al menos por fe, para que de aquí en adelante lo empiece a hacer. Eso nos obliga a conectarnos con el Salmo 18. Y quiero tomar unos minutos para meditar en ello, porque creo que ese es el corazón del mensaje que yo te quiero compartir. Miren cómo vivían el Salmo en aquel tiempo y particularmente en este domingo que llamamos así de ramas o de ramos, la entrada que conocemos también así, ¿verdad? Con la frase, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Vayamos al Salmo 118, por favor. Es un salmo hermoso. Y es un salmo para ti, para mí. Los de aquel tiempo lo cantaban religiosamente, tomándose de ese salmo para nutrir su esperanza en la libertad que ese rey traería. Para ellos era quizás religión, quizás rito, quizás esperanza, pero para ti, para mí, este salmo es realidad presente, porque estamos en Cristo Jesús. Porque ese rey que entró allá hace 2000 años, ese rey ya es tu rey. Di conmigo amén. Ese rey entró en tu vida y ese rey cumple su palabra y sus promesas en nosotros. Y bueno, ese salmo es hermoso porque comienza diciendo, alabad al Señor porque Él es bueno. Y era lo interesante, son cosas que nos sirven para disfrutar mejor nuestra lectura y estudio bíblico. Este salmo más o menos se hacía de esta manera, o se leía de esta manera. En la casa, los padres decían a la familia, alabad al Señor porque Él es bueno. Y la familia respondía, porque para siempre es su misericordia. Y cuando se hacía en público,
Los sacerdotes decían: alaben al Señor porque Él es bueno. Y el pueblo respondía: porque para siempre es su misericordia. Era un ejercicio poderoso, trascendente, emotivo, pero que para ti, para mí, hace todo el sentido. Y decían entonces los que lideraban ese canto: diga ahora Israel que para siempre es su misericordia. Y la gente decía: para siempre es su misericordia. Y el versículo 3 volvieron a decir los que lideraban la entonación de ese salmo: diga ahora la casa de Aarón. ¿Y qué decía el pueblo? Que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Jehová. De entrada el salmista, ¿qué nos está comunicando? Que Dios es bueno y que para siempre es su misericordia. Oh, esos deben ser pilares que nos deben hacer andar, mi hermano, en medio, y todos los tenemos, problemas, complicaciones, dificultades, anhelos, pero si vas caminando sobre dos verdades poderosas que en tu vida y en mi vida son realidades, que por un lado Dios es bueno y que para siempre es su misericordia, las cosas se van a ver diferentes. De entrada el corazón tendrá de dónde asirse para caminar con esperanza. Oh sí, Señor, los embates son tremendos, los desafíos terribles, el mundo a veces se oscurece demasiado y quiere lanzarme e imponer su oscuridad sobre mí, pero yo no olvidaré dos cosas: que tú eres bueno y que para siempre es tu misericordia. Es lo que hacía este salmo: para siempre es su misericordia. Ahora, es interesante porque el estado, la condición del salmista y del pueblo en el tiempo de Cristo no era lindo, no era agradable, era bien complicado. Y entonces el autor del Salmo 118, que no se sabe quién es, y algunos comentaristas dicen seguro es David por la redacción, por lo que alude, etcétera. Y en el versículo número 5 y otros más que comentaré, él está diciendo en qué condición se encuentra. Sígueme con su vista. Versículo 5: desde la angustia invoqué a Jah, que es una contracción de la palabra Jehová. Desde la angustia invoqué a Jah. Entonces, ¿está de vacaciones? ¿Se acaba de sacar la lotería? ¿Goza de plena salud? ¿No tiene enemigos? ¿Cuál es la condición? En angustia. Yo reconozco mis limitaciones y no siempre en mi angustia alabo a Dios. Quisiera hacerlo. Quisiera ser como usted. Porque usted en su angustia, como sea, dice: alabado sea el Señor, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. ¿Verdad que usted siempre reacciona así? Yo le confieso que yo no. No siempre quisiera. Pero esa es la condición del salmista. Está en angustia. Mire lo que dice el 10. Todas las naciones me rodearon, cercado por enemigos. Y no cualquiera, poderosos enemigos. Versículo 13. Me empujaste con violencia para que cayese. Había presiones de diversa índole que querían derribar. Versículo 17. Estaba a punto de morir. No moriré, no moriré. Estaba a punto de morir. Versículo 18. Me castigó gravemente Jehová, pero no me entregó a la muerte. Veía entonces en las dificultades que enfrentaba lo que, mi amado, mi hermano, mi hermana, aprendamos pronto en la vida cristiana, que eventualmente Dios, por amor, por sabiduría, por cumplir sus propósitos de gracia, a veces nos disciplina y a veces nos castiga. Porque en la corrección el Señor está buscando
nuestra edificación, nuestro crecimiento. Pero es una verdad. Por eso el salmista reconoce: tú me estás castigando en medio de esto. Es decir, estás aprovechando esos enemigos, esas angustias, para formar lo que tú quieres formar en mí. No nos gusta mucho esta parte del Evangelio, ¿verdad, mis hermanos? Pero más vale que la aprendamos pronto. Que Dios es un Padre que disciplina al Hijo que ama. Yo siempre le he presentado una reflexión. Si nosotros somos hijos de Dios y andamos mal, Dios en su amor nos va a corregir. ¿Cómo lo hará? No lo sé. Él es Dios. Él tiene sus maneras. Nos llama por su Espíritu, nos llama por su palabra. A veces nos llama desde un púlpito, a veces en mi tiempo devocional, pero a veces Dios va escalando su forma de llamar nuestra atención. ¿No es cierto? Y es posible, solo posible, que viene a lo mejor una enfermedad, un accidente, un problema en casa, etcétera, etcétera. Acuérdense, yo no le estoy dictando a Dios qué hacer con ustedes, ni conmigo, no. Él es Dios. Él es Dios. Lo que quiero decirles es que Dios tiene, bíblicamente hablando, sus formas de llamar nuestra atención. Y hasta que tiene nuestra atención, entonces Él para. Pero está escrito: Dios al Hijo que ama, ¿qué hace? Lo corrige. Y añade el texto de Hebreos: lo castiga. Porque a mucha gente le da miedo decir que Dios castiga. Claro que Dios castiga. No, Dios no castiga. Claro que sí, pues es bíblico. Solo que es un Dios de justicia, de amor y de gracia. Y desde la paternidad corrige a sus hijos, sin duda alguna. Pero siempre tengo una reflexión. ¿Qué piensa usted? Me interesaría saber su respuesta. No me la diga ahorita porque no nos daría tiempo. Si usted se dice hijo de Dios y anda mal y no es corregido por Dios, ¿no es cuestionable que usted sea hijo de Dios entonces? ¿Me explico con esta idea? Porque Dios al hijo que ama corrige. Entonces, si tú te dices hijo y andas mal, de acuerdo al precepto bíblico, a la palabra del Señor, y no recibes corrección de Dios, yo concluiría, y eso lo hago yo, entonces no eres hijo. Y date cuenta entonces de esa situación. Porque Dios al hijo que ama, si anda mal, ¿qué hace Dios? Lo corrige. Diga conmigo: mejor derechito, Señor. Alineadito contigo, Señor. Bueno, ese es el estado del salmista. Angustia, presionado, lo quieren derribar, rodeado de enemigos, a punto de morir. Y sin embargo, en cada declaración o en cada descripción de su condición, regresemos al versículo 5, estamos en el Salmo 118. Desde la angustia, estoy en angustia, pero ¿qué hago desde la angustia? Invoqué al Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Me respondió y me pone en lugar espacioso. Versículo 6, Jehová está conmigo. No temeré, aquí está otra condición, tenía temor. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Versículo 7, Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo quisiera tener la fe del salmista. Por tanto, yo veré tu gloria, yo veré tu salvación, yo veré tu solución, yo veré tu ayuda. Tú me vas a sacar adelante. Esa es la actitud del Hijo de Dios ante las dificultades y las pruebas. ¿En base a qué? A que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Versículo 17, le confieso algo. Versículo 17. Bueno, no es confesión, es compartirle algo. ¿Cómo la pasó usted? Déjenme regresar en el tiempo, hace 5 años en pandemia. Qué tiempo, ¿verdad, mis hermanos? Qué complicado. Todos los días nos hablaban para pedir oración. Ya está hospitalizado, ya pasó eso, ya se murió, ya aquello, ya lo otro. Y yo sufrí una crisis espiritual, emocional tremenda en esos días. No nos podemos congregar. ¿Cuántas situaciones tan complicadas?
¿Qué le quiero decir que me recuerda este salmo, esta declaración de aquellos días? Yo me tomé ciertos momentos en mi intimidad de este versículo. No moriré, sino que viviré. Y a veces me sentía morir, mis hermanos. Entonces la palabra es poderosa más allá de mis capacidades, pensamientos, emociones, lo que quiera. La palabra de Dios es más poderosa que tu fuerza y que mi fuerza personales. Y yo me tomaba de esa palabra y decía, pero no moriré, sino que viviré. Y un día, Señor, permíteme contar tus maravillas. Y aquí estamos, mis hermanos, glorificando el nombre del Señor. Sí, porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Pero el Salmo 118 tiene un clímax, que era el clímax de la procesión del Domingo de Ramos o de Ramas, de aquel domingo, la entrada de Jesús a Jerusalén, y que entonaba la gente. Este salmo tiene un clímax maravilloso, que son los versículos 24 al 26. ¿Los podemos leer juntos? Todos, por favor, adelante. Este es el día que hizo Jehová. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. 26, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Repito, no sabemos cómo entendían aquellos que aclamaban a Jesús. Ya llegó el rey, montando en su pollino, el Señor entrando a Jerusalén. No sé cómo veían ese salmo, por qué lo cantaban, si por ritual, si por costumbre, o porque realmente confiaban en esa declaración. No lo sé, porque después los mismos que lo aclamaban lo crucificaban, o al menos aceptaban su crucifixión. Pero no importa tanto eso. ¿Cómo ves tú esta declaración? ¿Cómo ves tú a Jesús, tu rey, que para ti ya es rey? No es posiblemente rey, es el rey que ha venido a darte salvación y vida eterna, el enviado de Dios. Y es el rey que cumplió cabalmente las escrituras y este salmo en aquel día. Y yo creo, mis hermanos, que este es un presente continuo. Es decir, podemos todos decirle a Dios, este Dios es el día que tú has hecho para mi recuperación, para mi restauración, para que tú me levantes y te glorifiques. Este puede ser el día, porque no venimos a esta reunión a encontrarnos con Dios, encontrarnos con Él en su palabra, por lado de su Espíritu Santo. Bueno, pues entonces, mis hermanos, tenemos hoy en esta mañana que apelar a los atributos de Dios. Hemos recordado que Él es bueno, Él hace misericordia, pero sigue haciendo sus gloriosas obras. Y podemos decirle, Señor, oh, sálvanos hoy, sálvanos ahora, Señor, porque este es el día que tú hiciste. Y a pesar de lo difícil, la complicación, los peligros, los riesgos de las presiones, Señor, hoy yo tomo una decisión, me gozaré y me alegraré en Él. ¿Por qué? Porque me siento bien. No, me siento muy mal. Oh, pero yo veo en ti bondad, misericordia, gracia, poder, favor. Me has dado lo que nadie me puede dar, y cantábamos en un momento. Me has dado salvación, me has dado perdón de pecados, me has dado vida eterna, he sido hecho hijo tuyo. ¿Cómo no puedo decir, oh Señor, sálvame ahora y hazme prosperar ahora? Es una oración que tú tienes derecho en Cristo a hacer. Si con solo esta idea te vas este domingo, pienso que haber logrado el principal objetivo del mensaje. Oh Señor, tú conoces mi condición. Me parezco al salmista. Pero el salmista, en medio de la dificultad, dijo, pero este es el día. Y yo me voy a gozar y me voy a alegrar en Él. Y hoy, Señor, que te digo, sálvame, lo harás. Hoy, Señor, que te digo, prospérame, lo harás. Sí, Señor, yo lo creo. El salmista tan lo creyó
que lo escribió, y generación tras generación nos bendice esta declaración. Este salmo es para ti, mi hermano. Esta promesa es para ti, mi hermano. ¿Por qué? Porque Jesús es tu Rey. Porque Jesús ya entró en tu vida. Eso espero. El salmista no pierde la esperanza. Tiene fe de que ese día verá la mano de Dios. El salmista, mis hermanos, se goza, porque el gozo bíblico, el gozo del Espíritu, no depende de cómo estén nuestras circunstancias. El gozo del Espíritu fluye de nuestra confianza en Dios. Por eso somos llamados los hijos y las hijas de Dios a gozarnos, no en algo, en alguien, en nuestro Señor Jesucristo. Oh Jehová, sálvanos ahora. Es una oración siempre pertinente, ¿no le parece? Qué lindo que mis hermanos de alabanza ya pasaron, pero todavía no acabo. Es que estaba para cierre, bueno, ¿verdad? El mensaje aquí. Es que falta algo. ¿Se acuerda el título del mensaje? Un domingo agridulce. Porque aunque es hermoso lo que hemos venido considerando, ya no tanto de la perspectiva de aquellos que vivieron ese domingo de hace 2000 años, sino desde la perspectiva del hoy, para ti, para mí. No podemos dejar pasar por qué Jesús lloró en ese día que parecía extraordinario y glorioso. Pero qué bueno que pasaron, chicos. Vamos a concluir ahí en Lucas, capítulo número 19. Lucas 19, versículo 40 al 44. Y sí, vamos concluyendo. Pero no se me distraigan. Lucas 19, 41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, Jesús dijo: ya la hice. Finalmente me reconocen. Cuando Jesús llegó a la ciudad y la vio desde un monte, y vio la ciudad y dijo: listo, la ciudad se da libertad. ¿Qué registra el Espíritu Santo a través del autor? ¿No le parece sorprendente esto? A mí me impacta. Jesús lloró sobre la ciudad, diciendo, versículo 42, oh, si también tú conocieses, al menos en este tu día, lo que es para tu paz. Paz era un concepto anhelado de los hebreos. Paz, shalom. Paz, bienestar integral, favor de Dios, comunión con Dios, la mano de Dios en tu vida y circunstancias, familia, economía, etcétera. Eso era shalom. Si tú conocieses, Jerusalén, que yo soy tu paz, yo soy tu paz. Solo Jesús da esa clase de paz, pero ahora está encubierto de tus ojos. ¿Por qué no oían? ¿Por qué viendo no veían los judíos, mis hermanos? Porque hay un principio bíblico, hay un principio espiritual que tú y yo debemos darle mucha seriedad. Es este. Porque el versículo 42 al final dice: viendo no ves. Estás ciego, estás cerrado de tus ojos, está encubierto de tus ojos. No puedes ver al Rey en la dimensión que Él quiere, que es ser visto. Porque escucha muy bien, por favor, rechazar la gracia
Rechazar el perdón de Dios, rechazar el Evangelio, produce ceguera. Rechazar a Cristo endurece el corazón. Escúchalo muy bien, por favor. No es cualquier cosa rechazar el llamado de Dios. No es cualquier cosa rechazar la gracia de Dios. Tiene sus terribles efectos. Si en el tiempo se prolonga nuestro rechazo a Dios, el rechazo a su misericordia, el rechazo a su llamado a vivir el Evangelio, el corazón se endurece y los ojos espirituales se enceguecen. Y esa es la condición en la cual cayó Israel en ese tiempo. Por supuesto, los siguientes versículos, porque vendrán días, versículo 43, sobre ti, Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán, por todas partes te van a estrechar, te van a derribar a tierra, tus hijos dentro de ti van a morir, no dejarán piedra sobre piedra. Estas palabras de Jesús son una profecía que se cumplió, históricamente está registrado. Este suceso se cumplió en el año 70 después de Cristo, porque la palabra de Dios se cumple, sin duda alguna. Ahora, ¿esta palabra era el deseo de Jesús para Jerusalén? No, por supuesto que no, porque hay declaraciones en la palabra que no son el deseo de Dios para ti, para mí, pero son advertencias pertinentes y oportunas. Mira, te van a destruir. Si hubiera reaccionado Israel, así nosotros, mis amados, a tiempo Dios nos llama. A ti y a mí a tiempo Dios nos llama. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Todo lo que decidamos, mi amado, todo tiene repercusiones. Tu vida y la mía. ¿Cuál será el promedio de este grupo en edad? ¿Qué promedio tendremos aquí en este grupo? Bueno, yo tengo 25 años, ¿usted cuánto tiene? Más o menos. Estamos donde estamos, somos lo que somos, porque todos los días tomamos decisiones y emprendemos caminos con base en esas decisiones. Lo que yo decida hacer con Cristo y su palabra determina mi vida. Y no solo la presente, la eterna. Por eso a tiempo las advertencias del Señor. No vaya solamente tras las bendiciones lindas y promesas hermosas de la Escritura. Tómalas, abrázalas, créelas, aprópiate de ellas, espera en ellas con fe. Pero yo te recomendaría, toma más en cuenta las advertencias. Cuando Dios te dice, por aquí no, deja esto, vuélvete a mí, cambia en esta cosa, en esto otro, toma más en cuenta eso, porque se tiene que cumplir lo que Dios nos advierte, como se cumplió en Israel. Una gran lección. Lloró Jesús porque Juan nos dice que Él vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, lo rechazaron. Pero el mismo Juan en el capítulo número 1, versículo 12 de su evangelio nos dice, mas a los que lo recibieron, tú y yo, a los que creen en su nombre, creemos en el nombre de Jesús, amén, les dio potestad, les dio derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Por qué lloró Jesús? Porque los mismos que lo aclamaban, que se quitaron los mantos y los tendían, cortaban ramas y las lanzaban al camino, le vitoreaban como rey, esos mismos el próximo viernes consentían en su muerte. Eso habla de lo voluble que es el corazón del hombre, y que Dios nos ayude a crecer en eso. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Señor, este es el día que hiciste. Hace 2000 años físicamente entraste a la ciudad de Jerusalén. Y aunque con sus labios exclamaban rey, demostraron días después
que sus bocas decían cosas superficiales. No nosotros, no nosotros, porque nosotros sí te reconocemos como nuestro Rey, el que gobierna, el que dirige, el que conduce, pero que lo hace con gracia, con amor, con bondad, con misericordia. Gracias por ser nuestro Rey. Gracias, Señor Jesús. Mis amados, pero qué fácil es identificarnos con el Salmo 118. Pero mejor aún, más que en las dificultades, mejor identifiquémonos con las declaraciones de fe que el salmista escribió y nos propone hacer también. Y decir, pero este es el día que ha hecho el Señor, y me voy a gozar y alegrar en Él, y veré tu gloria. Y oramos, Señor, haznos prosperar ahora. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesús.